Buenos días, Katy Fernández te saluda. Acá estamos en este nuevo día que nuestro Dios nos está regalando y qué bueno que podamos encontrarnos para abrir la palabra de nuestro Padre Celestial. Te invito a que traigas tu Biblia y también te invito a que oremos. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día, por tu amor, por tu cuidado. Gracias porque saber que estás a nuestro lado siempre y al lado de nuestros seres queridos nos hace vivir muy seguros. Padre, ahora vamos a abrir tu carta de amor. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender el mensaje. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, que podamos captar claramente este precioso mensaje y también danos las fuerzas para compartirlo y también vivirlo. Dejamos en tus manos todo lo que cada una de las personas que está escuchando este audio tiene en su corazón, en el fondo de su corazón, que solo tú sabes, Padre, para que resuelvas todo conforme a tu voluntad, porque tú eres un Dios de lo imposible y en ti confiamos. En el nombre de Jesús te pedimos todo, pidiéndote que perdones nuestros pecados y que vengas pronto a buscarnos. Gracias, Padre. Amén. La lección de hoy, martes 3 de octubre, lleva Pablo en Roma. Y dice, en Hechos capítulo 28, versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. ¿Qué nos dice este versículo sobre el modo en que finalmente Pablo llegó a Roma? ¿Qué lección podemos sacar de las cosas inesperadas e indeseadas que tan a menudo se nos cruzan en el camino? Sí, Pablo finalmente llegó a Roma, pese a que fue como prisionero. ¿Con cuánta frecuencia nuestros planes no salen como anticipábamos ni esperábamos, ni siquiera los concebidos con las mejores intenciones? Pablo llegó a Jerusalén al final de su tercer viaje misionero, con su ofrenda para los pobres que había recolectado entre las congregaciones de Europa y de Asia Menor, pero le esperaba acontecimientos inesperados. Lo arrestaron y lo encadenaron. Después de estar preso por 2 años en Cesarea, apeló al César. Unos 3 años después de su arresto, llegó a Roma, y no de la manera en que seguramente había pensado cuando le escribió a la iglesia romana sobre su intención de visitarla. Te invito a que juntos leamos Hechos capítulo 28, versículos 17 al 31, mientras pensamos acerca del tiempo que pasó Pablo en Roma. Más aún, ¿qué lección podemos aprender de esto? Hechos capítulo 28, versículos 17 al 31. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la amenaza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o ha hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas.
y algunos asentían a lo que se le decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y no oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. No por los discursos de Pablo, sino por sus prisiones, la atención de la corte imperial fue atraída al cristianismo. En calidad de cautivo rompió las ligaduras que mantenían a muchas almas en la esclavitud del pecado. No solo esto, sino que también Pablo declaró, muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Filipenses 1:14. ¿Cuántas veces has vivido giros inesperados en tu vida que al final resultaron ser buenos? Filipenses 1:12. ¿De qué modo estas experiencias acrecientan tu fe y te ayudan a confiar en Dios de aquellas cosas de las que no parece haber salido nada bueno? Ahora pasamos al devocional que hoy lleva por título Mirad y ved. En Números 21:8 dice, y Jehová le respondió, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. La rebeldía del pueblo había traído una vez más consecuencias fatales para el pueblo de Israel. Serpientes ardientes y venenosas estaban causando la muerte de mucha gente. Entonces el pueblo buscó a Moisés diciendo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que aleje de nosotros la serpiente. Versículo 7 de Números 21. Sencillo, ¿verdad? Pecamos, pedimos perdón y listo. Está todo resuelto. Pero el perdón divino es mucho más profundo, mucho más amplio, y sus soluciones son mucho más serias y concretas. El Señor le mandó a Moisés hacer una serpiente de bronce, levantarla sobre una estaca larga y después dijo, cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. La solución no era tan sencilla como parecía. Pecó, pidió perdón y está todo resuelto. No. Si existió pecado, tenía que existir muerte, porque el salario del pecado es la muerte, como dice en Romanos 3:23. ¿Que el hombre no quería morir a pesar de haber pecado? Muy bien, Dios ama al ser humano y no quiere que muera, pero ¿qué hacer con el pecado del hombre? Era necesario que alguien pagase, que alguien muriera, que alguien derramase su sangre para remisión de los pecados. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, le dijo Jesús a Nicodemo, y está registrado en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Cierra los ojos y mira en la montaña del Calvario al Hijo del Hombre muriendo para salvarte. Mirad y vivid, es la orden. La muerte de Cristo no tiene ningún valor si tú no miras. Ve a Él tal como estás. Él te ama,
nunca dejó de amarte y te está esperando con los brazos abiertos. Si en esa ocasión los hombres hubiesen discutido la orden divina, si hubiesen tratado de entender el porqué de las cosas, si hubiesen querido racionalizar en torno de la solución que Dios presentaba, hubieran estado condenados a morir por causa del veneno cruel de las serpientes del desierto. Pero solo debían creer. Mirar significa vivir. Dejar de mirar era el sinónimo de la muerte. No vivieron todos. Hubo mucha gente que no miró y murió. En medio de la agonía, clamando buscar una razón lógica de por qué tenían que mirar a la serpiente, que resolvía ese problema que significaba seguir viviendo o morir. No querían mirar la serpiente que Moisés había levantado, esa serpiente de bronce. Pero a veces la solución no tiene lógica, está más allá de la capacidad de la comprensión humana. Era mirar y vivir, o no mirar y morir. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar que el único camino es confiar, es mirar y vivir. Es la orden y es un asunto diario de cada minuto, de cada instante de nuestras vidas. La salvación viene de la cruz, donde Jesús sufrió y murió todo por el veneno de la miseria humana, para que tú y yo podamos tener vida eterna. Entonces, ¿por qué no mirar y vivir? Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí, acompañándome.